Tras varios siglos de esclavitud en África, en 1957, Libia y Costa de Marfil publicaban sus primeras leyes de seguridad social a favor de los trabajadores. La Ciudad de México resentía el terremoto del Ángel, un sismo cuya magnitud dejaba cientos de muertos y miles de heridos. El 7 de febrero de aquel 1957 también nace en la Ciudad de México el séptimo hijo de Carlos Daza Canseco y Manuela Gómez Durán, el jurista Carlos Juan Manuel Daza Gómez, quien así recuerda su infancia. Una niñez de mucha alegría, de mucho cariño y mucho amor por parte de mis padres. Realmente dos señores, mi madre y mi padre, que venían de una posición muy humilde y que somos 10 hermanos. Esos 10 hermanos yo soy el séptimo, porque además es mi número cabalístico. Y fue una infancia donde mis hermanos, pues desde luego influyeron mucho en mí, como va haciendo la tradición. Desde luego fue de mucha armonía y sobre todo que aunque no había solvencia económica, pero había mucho amor. Eso fue fundamental y me marcó mi vida. La colonia postal de la delegación Benito Juárez surge en la cuarta década del siglo pasado como patrimonio para los trabajadores de correos. Ahí vivía Carlos Daza, quien comenzaba su vida escolar a muy temprana edad. Realmente puedo decir que fui un hombre muy constante. Mi madre, más que nada mi madre, sin tener más que la primaria, me obligó a fuerza en ese momento de llegar hasta de un latigazo para que fuera a la escuela a los 5 años, y empecé la primaria a muy temprana edad porque no hay los sistemas que hoy se tienen, y dentro de todo eso me exigía estudiar. Me dice, tú tienes que lograr las cosas. Me exigió. Fui un alumno muy dedicado a la cuestión de estudiar. Después viene lo clásico, quiere uno ser futbolista y se mete uno al deporte. Me llamó muchísimo en mi vida poderme desarrollar en ese ámbito, pero las circunstancias de la vida me llevaron a seguir estudiando en escuelas de gobierno, primaria, secundaria. La preparatoria ya la hice en la Universidad Autónoma de México y de ahí pasé a la Facultad de Derecho. Pero realmente eso fue lo que mi madre, sin tener estudio, nos llevó de la mano para seguir estudiando. Impulsado por las demandas de su madre y con 12 años de edad, el aspirante a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista descubre su vocación. Desde la secundaria, cuando tuve el primer contacto en educación cívica, cuando se nos prestó la Constitución, me aprendí los 21 artículos de la Constitución. Después me metí al Código Penal, vi lo lindo que era poder interpretar esa norma. Muy temprana, tendría 12 años, y desde ahí me marcó mi vida y dije, yo quiero ser abogado penalista. Y entonces me llamaban la atención los maestros, decían, es que primero vas a ser abogado y luego vas a ser penalista. Y les decía, no, yo voy a ser abogado penalista. E inclusive cuando hice la solicitud para ingresar a la universidad, le puse licenciado en Derecho Penalista de Penal, y me dijeron, no, vuelva a hacer la forma porque es licenciado en Derecho. Y era una obsesión el Derecho Penal. Para Carlos Daza, ese año fue un doloroso aprendizaje al conocer las duras condiciones de gran parte del sistema de justicia penal en México. Hay una experiencia que exactamente cuando yo me introduzco al derecho penal, tenía yo 12 años, uno de mis hermanos tenía un conjunto de música de rock and roll, que era lo que estaba de moda, y una persona viene y le dice, oye, quiero entrar a tu conjunto, trae un cheque y dice, vamos a comprar unos instrumentos. Ingenuamente mi hermano, pues dice, ok, métete traes tus instrumentos, los pagamos de aquí y hacemos el grupo. Resulta que el fraude, estaba cometiendo un fraude este joven, se robó el cheque de algún amigo, le alteró la firma y lo trajo para acá. Entonces, como era menor de edad y como en ese momento histórico mis padres, pues les ha ido muy bien porque habían puesto restaurantes, tenían casa, estaban en un momento económico bueno. Lo vieron de ahí la policía y le sacaron todo el dinero que ha habido, nos dejaron en la calle totalmente y mi hermano se quedó preso. En 1970, la Corte Internacional de La Haya rechazaba una demanda de Bélgica contra España por el origen de la compañía eléctrica Barcelona Traction Light and Power.
En tanto, la familia Daza González padece la estancia de uno de sus hijos en el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel que antes de ser Archivo General de la Nación recibió desde ladrones desconocidos hasta personajes como Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros y Juan Gabriel. Tuve que visitarlo en Lecumberri, 1970, la final del Mundial había ahí con mi hermano, y entonces eso me marcó porque vi con qué poca ética se había conducido en ese momento el abogado, de que nos prometía, nos decía, pero que no salió. Y entonces esto me proyectó en mi imagen, vivo con esa situación de que al final mi hermano un día llegó a la casa caminando, vamos, sin vehículo ni nada, no sabíamos que ya está libre y salió porque cumplió su pena, una pena por un fraude en ese entonces de 7,000 pesos, pues bueno, estuvo casi 4 años en prisión. Y lo que me llamó mucho de este sistema fue que lo tuvieron en Tlaxcuaque, que era un sistema arbitrario, anticonstitucional, violatorio de garantías. Lo tuvieron casi 7 meses sin llevarlo a juicio. Y después, si dabas dinero, te dejaban libre. Si no dabas dinero, te llevaban al reclusorio. No dio dinero, se fue al reclusorio. Y estuvo en Lecumberri, vamos, yo entré a Lecumberri y vi, y me marcó a mi edad de 12 años, y no se me olvida momento a momento todo lo que viví en ese reclusorio, que aventaban las gentes unos hilos y en unas cajitas de cerillos metías 10 pesos y se los regalabas, que era lo que pedía la gente, ¿no? Para sobrevivir, para comer. El presidente republicano de los Estados Unidos, Richard Nixon, dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje conocido como Watergate. El Congreso mexicano expide 2 decretos donde reconoce la igualdad jurídica de la mujer. A su vez, Carlos Daza continúa con su anhelo de ser abogado penalista y se introduce a la educación media superior, marcada por un gran aprendizaje de lucha por las causas sociales. Un líder estudiantil, un joven en CCH Oriente, que empecé a formarme dentro de todo el comunismo, nos tenían sumamente en ese momento influenciados por la cuestión de la izquierda. Carlos Marx, me leí todos los tomos de Carlos Marx, el manifiesto, la emancipación del hombre, me marcaron a mí, Máximo Gorki, cuando así se templó el acero, y le puedo decir de Lenin y las obras de Mao, todo eso en esa edad en que todo te quieres comer el mundo, me influenció. Era playerita blanca, la greña, tenis, líder estudiantil, ir a marchas, huelgas. Entonces esa fue mi etapa en el CCH Oriente, donde con muchos apuros logré terminar porque me llamaba más la política en ese momento, los movimientos sociales me influyeron. Con 22 años de edad, Carlos Daza comienza su carrera jurídica penal al ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vino una etapa en que viene el cambio, ¿no? Cuando yo termino la preparatoria, entro a la Facultad de Derecho y es un cambio de 180 grados, donde ya tienes que andar de traje, otro corte de cabello, otra expresión, otro manejo social, y realmente me supe adaptar rápido, porque si no, lo decían, ¿no? Quien a los 18 años es comunista, le aplaudimos, pero el que después de los 18 años sigue comunista, pues ya no le aplauden, ya se dice otra palabra, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me dio una formación, primero en un ámbito social, totalmente social, y después un ámbito jurídico, y eso es lo que nos ha llevado a tener hoy en día un gran cariño por el derecho penal. Al mismo tiempo, el doctor Daza vive sus primeras experiencias laborales que, pese a las circunstancias, jamás lo apartaron de sus ansias por conocer las reglas que rigen las relaciones entre los individuos y el Estado. Es curioso porque yo vi en el periódico que quería trabajar, estaba yo en la universidad, y dije, bueno, pues voy a ver, y decía prefecto, que en ese momento no sabía ni que era un prefecto. Yo fui y me presenté y me dijo, sí te quedas. Yo era simplemente el prefecto de una escuela de derecho. Después fui maestro de educación cívica y civismo en un colegio particular. Me pidieron que fuera el director y que dejara de estudiar derecho. Yo les dije no,
no puedo dejar el derecho penal, es mi vida, y yo seguía aferrado a hacer derecho penal, y entonces ese contacto con el trabajo me permitió en 1982, primero en el 80 ser proyectista de un juzgado penal. El entonces René Pazorta, que era juez, después fue su procurador, me invitó a proyectar sin recibir ningún sueldo. Después fui proyectista de otro magistrado en el juzgado 31 penal, en el reclusorio sur, y en 1982 logro llegar a la Procuraduría del DF como oficial secretario. En 1984 me titulo, licenciatura en Derecho, el 7 de diciembre, y me mandan a un curso, que es el primer curso que se da para optar para ser Ministerio Público, sacando las máximas calificaciones, pues es un área que a mí me encanta, y me quedo como Ministerio Público de 1983 al 87. Después, pues bueno, me invita a la iniciativa privada, me ve cualidades para trabajar en la iniciativa privada, y es como en el 88 entró a un grupo muy poderoso como subgerente jurídico. Ahí estoy solamente un año, pero paralelamente tomo el curso para juez todo el año de 1988, que me marca. Nace mi hijo Carlos y paralelamente tomo el curso para juez penal. Después, cuando viene la opción de poder hacer el examen de oposición para ser juez, teniendo la mejor calificación en el curso, teniendo las posibilidades para hacerlo, porque además me había preparado mucho, me llegan a mi vida 2 asuntos de litigio y decido llevar los asuntos sin tener despacho, sin tener dónde atender a la gente, simplemente pues en los restaurantes y cafeterías los recibía, y me va muy bien económicamente en esos 2 asuntos, los gano, y de ahí pues empiezo una vida que ya lleva más de 30 años en el litigio. No me han invitado a muchísimos cargos públicos, pero realmente lo que a mí me apasiona hoy en día es el ejercicio libre de la profesión. Daza Gómez aún tenía un largo camino por recorrer en el ámbito académico, aunado a duras pruebas que la vida le tenía preparadas. En 1995, la Unión Europea sellaba su alianza cuando en diciembre, en Madrid, los Estados miembros acuerdan la creación de una moneda común, el euro. Carlos Juan Manuel Daza Gómez es originario de la Ciudad de México. A los 12 años, vio a su hermano en la cárcel. Supo los problemas del sistema de justicia penal de nuestro país y descubrió su pasión por la carrera jurídica. Yo me titulo el 7 de abril de 1995, obtengo el grado de doctor en Derecho por la UNAM con mención honorífica, siendo mi tutor el maestro de maestros, ahora maestro emérito de nuestra facultad, doctor Raúl Carrancay Rivas. Y en el 97 empiezo mi aventura en el extranjero, me voy a los cursos de Salamanca, estoy ahí un mes completo en una especialidad, 98 vuelvo a repetir, luego en 99 me voy a Múnich, en el año 2000 sigo con la idea de seguir estudiando y entonces me voy a inscribir a la Universidad de Sevilla, España. En el año 2001 quedo inscrito en los cursos de doctorado y de estudios avanzados de la Universidad de Sevilla, España. Un año después, una impactante noticia truncaba su trayecto académico en el extranjero. Empiezo un largo caminar que me lo retrasa la muerte de mi padre y mi madre. Cuando yo en el 2002 hago el examen de estudios avanzados de doctorado, le hablo a mi padre para decirle que pues, me había ido muy bien, que alcancé la máxima nota, y me dicen que tengo un infarto, entonces yo tengo que regresar urgentemente a México, fallece mi padre. A los 6 meses soy invitado por varias universidades de Europa, estoy en Santander, iba a la de la UNED, en Madrid, estaba en la Complutense invitado, y luego cerraba en Sevilla. Cuando llego el 5 de mayo a Santander me dicen que mi madre se pone grave, cuando regreso fallece mi madre. Y eso provoca un lapso que digo, a ver, me urge el doctorado, ¿qué quiero hacer de mi vida? Mis padres murieron, no estuve con ellos por el estudio, pero tardé 4 años en reflexionar que fue parte de lo que ellos querían, que ellos me impulsaron a estudiar, retomo el doctorado con mucha fuerza.
Pasado el trago amargo y con la idea de seguir su formación académica, el especialista en ciencias penales y victimología se enfocaba en la filosofía como parte fundamental del derecho. Cuando yo empiezo a estudiar derecho, paralelamente me meto con toda una serie de grandes filósofos. Desde luego, pues empiezas con lo básico. Y me animo, después de terminar la licenciatura y más que nada de tener mi primer doctorado en 1995, me voy a Múnich, Alemania, a tomar un curso de filosofía del derecho sobre la filosofía de Jeremías Bentham. Entonces, el utilitarismo que se manejaba, eso a mí me llamaba mucho la atención, y como era un curso en el cual podíamos participar latinoamericanos y no era en alemán, sino que podía ser combinado el idioma, fue que logré tomar. Entonces yo creo que la filosofía es la esencia del derecho penal, es decir, se pueden conjugar plenamente, y hoy en día los métodos, por ejemplo, de las grandes teorías de la teoría del delito están fundamentados en la filosofía. De hecho, los cambios sustanciales, estructurales del derecho penal moderno han sido en base a la filosofía. Los métodos de estudio que se tienen, por ejemplo, del positivismo al método axiológico, al método ontológico, y hoy la combinación ecléctica que yo manejo, óntico y normativo, son lo que le da la base al moderno derecho penal. En febrero de 1995, el hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Raúl, es arrestado por los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. 10 años después, Raúl Salinas salía libre al ser absuelto de los delitos de lavado de dinero y del homicidio de su excuñado, Francisco Ruiz Massieu. Bueno, sobre ese tema, lo que yo conozco es que técnicamente fueron integrando durante 10 años, fueron 5 años de proceso, luego esperó 5 más para poder meter un amparo y obtiene una libertad. El problema técnico que hay, y lo conozco porque en su momento pues di algunas opiniones, y yo lo que decía es, a ver, para que haya una inducción y un autor material en un delito, o un autor intelectual como lo conoce la gente, y un autor material, tiene que haber un nexo, es decir, que sea directa y personalizada. Y aquí había un problema técnico, porque él supuestamente dice sobre una persona, da la orden, esa persona da otra orden, y esa persona da otra orden, hasta que llegan con el que ejecuta materialmente. Entonces, como es un problema técnico, lo que demostraron los magistrados, y por eso su libertad, fue que no se daba esa situación de nexo entre la autoría intelectual y la autoría material, y por eso se le dejó en libertad. Y tenemos otro problema. Con los medios de comunicación sacando todos los asuntos, como que se prejuzga y se sentencia a las gentes antes de ir a juicio. Debo de dejar muy claro que una persona, cuando está en un proceso, está como probable responsable de ese delito. No se ha demostrado que sea. Hasta que termina un juicio, se demuestra su responsabilidad penal. Pero en nuestro sistema que tenemos, hoy en día, una sola imputación contra la gente sale a medios que ya es un falsificador, que ya es un violador, que ya es un asesino. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de no prejuzgar. Yo creo que tenemos que hacernos de todo el material probatorio para poder resolver y de decir si realmente esta persona es o no responsable de ese hecho. El 19 de julio de 2013, Raúl Salinas era exonerado por un juez mexicano, argumentando que la Procuraduría General de la República no acreditó la procedencia ilícita de sus bienes. El 29 de enero de 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgaba la reforma política del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con lo cual se convoca una asamblea constituyente. Carlos Daza, profesor de más de 30 posgrados en el territorio nacional y conferencista internacional, era postulado por el Partido Verde Ecologista de México para escribir la nueva constitución de la metrópoli. Yo creo que esta Carta Magna debe de contener cuestiones de vanguardia. La primera, la seguridad. Yo creo que ese es el tema central, la seguridad. El segundo tema que yo me enfocaría es los derechos humanos de tercera y cuarta generación. Y también otro de los puntos es que hoy en día no debe haber fuero. No debe de tener ya fuero nadie. Eso es símbolo de impunidad. Fuera, fuero. Y la creación
para mí la gran aportación que yo creo que se puede hacer y que es idea mía es la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, para que regule los actos de la nueva Constitución. Es lamentable, pero creo que a lo mejor debemos de decirlo y gritarlo, deben de hacer la Constitución peritos en la materia, porque es un orden constitucional. Yo respeto, las profesiones son muy loables, pero si usted me dice, venga, ayúdeme a un parto, pues yo no me puedo hacer, que sí sé que lo puedo agarrar y jalar al niño, pero hasta ahí. Pero creo que debe haber especialistas, gente que conozca de normas, hasta de la puridad para redactar una norma. Ahí está el gran problema. Si no hay puridad en la forma de redactar una norma, ¿sabes qué consecuencias trae? La distorsión de la norma, la interpretación para uno o para otro lado, que eso se convierte en corrupción. Sabe que las exigencias de justicia por parte de los mexicanos son el reclamo constante ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que tenemos que ver dos cosas. Hoy el gran reclamo social, y te lo digo con lujo de conocimiento, hay un reclamo social de que no hay justicia. Y esto se da porque cuando hay un proceso y a una persona se le condena, se le ponen 60 años de prisión por secuestro, y viene un juez y dice, mira, cuando lo reconocieron en la Cámara de Gesell no estaba su abogado. Eso es violatorio del debido proceso. Y entonces bajo ese argumento se va a la calle. Este tipo de conductas de un extremo del debido proceso es lo que crea en la gente que no hay justicia. Entonces hay un clamor por hacer una buena justicia. Yo creo que, por ejemplo, ahora que se va a crear la nueva Constitución de la Ciudad de México, es un buen momento, un parteaguas, para crear una Constitución que brinde justicia. Porque todos pensamos, todas las leyes se crearon hasta 1993 para proteger al sujeto que cometió el delito, por una reminiscencia del positivismo. Y entonces se olvidan, el gran olvidado de este sistema es la víctima. Es la víctima. ¿Y quién es la víctima? Pues bueno, no nada más es al que matan, no nada más es al que secuestran y mutilan, sino a toda la familia que afecta y el gran entorno social que hay. Entonces yo diría que hoy en día la gente ha perdido la fe en la justicia. Carlos Juan Manuel Daza Gómez, un gran jurista inédito comprometido con la transformación del sistema de justicia penal mexicano. Me encantaría que mis alumnos me recordaran por mis ejemplos que doy en clase, por mis cátedras, porque les dejé esa semillita. Como yo les digo, yo no les vengo a enseñar derecho, vengo a motivarlos para que estudien el derecho, que compartan conmigo esa alegría de poder tener el conocimiento del derecho penal. Y me da gusto porque he llegado a lugares recónditos y oyes el grito, maestro, fue mi alumno. He llegado a la Universidad de Sevilla a dar, cuando fue mi examen doctoral, y yo invité a algunas gentes, pero de repente llegaron de diversas universidades y tenía alrededor de 12 alumnos que yo los motivé a estudiar en Europa y que fueron a mi examen doctoral sin haberles avisado, sino que se enteraron por las redes, se enteraron por la universidad que lo publicita, y eso yo creo que es lo que más satisfacción me da en la vida, formar tantas generaciones.